Este libro de Elamán está lleno de información útil para cualquier época de la historia de la humanidad. Y es en este libro donde somos testigos del nacimiento de las combinaciones secretas que en el Libro de Mormón se identifican como las bandas de Gadiantón. Estas organizaciones son un testimonio terrible de que Satanás existe y que está trabajando incansablemente para destruirnos. Y somos testigos también de la existencia de Dios, que con mensajeros poderosos como Nefi y Delay llena nuestra vida de ánimo y de esperanza. Estos mensajes de los cielos nos ayudan a creer en Dios y a vivir dignos de la salvación a pesar de todas las calamidades que enfrentemos en este mundo. El primer capítulo del libro de Elamán empieza diciendo que el año 40 del gobierno de los jueces empezó una gran dificultad en el pueblo de Nefi. Y al estudiar esta lección vemos que las dificultades continuaron durante los años siguientes. Ya estudiamos que a la muerte de Nefía, el segundo juez superior después de Alma hijo, se nombró a su hijo Paorán, que ocupó el asiento de su padre. Y a la muerte de Paorán se disputaron el asiento judicial 3 de sus hijos, que se llamaban Paorán, Paanki y Pacumeni. Y esto provocó 3 divisiones entre los nefitas. Pero la voz del pueblo eligió a Paorán como juez superior y gobernador de los nefitas. Pacumeni aceptó la decisión del pueblo, pero Paanki y sus partidarios se rebelaron contra sus hermanos, y esta rebelión fue el comienzo de las llamadas combinaciones secretas. Porque los seguidores de Paanki enviaron a un hombre llamado Kishkumen para que asesinara a Paorán. Y después de acabar con su vida, los seguidores de Paanki se juramentaron con Kishkumen de que no dirían a nadie quién asesinó a Paorán. Y esta banda secreta de asesinos vivían ocultos entre el pueblo. Y la voz del pueblo escogió a Pacumeni como sucesor de su hermano Paorán. Mientras tanto, y nuevamente aprovechando las divisiones dentro del pueblo de Nefi, Tubalot, y rey de los lamanitas, hijo de Amorón, preparó un ejército innumerable armado hasta los dientes para luchar contra los nefitas. ¿Y en quién pensó el rey de los lamanitas para que fuera el general o el caudillo de sus ejércitos? Tubalot pensó en un disidente nefita llamado Coriantum, porque, como siempre pasa, los peores enemigos de un pueblo son los rebeldes del propio pueblo, cuya ambición los lleva a enfrentarse a sus hermanos para someterlos y sentirse superior a ellos. Pero no hay nadie más peligroso que un ambicioso inepto, y eso es lo que pasó con Coriantumr. Y añadió Mormón que Coriantumr sorprendió a Moronía dirigiendo sus ejércitos hasta el centro de la tierra de los nefitas, con la intención de conquistar las ciudades de Zarahemla y de Abundancia. Pero esto dio a Moronía mucha ventaja, porque los lamanitas, estando en el corazón mismo de la tierra, se vieron rodeados por todas partes de los ejércitos nefitas, por el norte, el sur, el este y el oeste. Y muchos fueron los lamanitas que perecieron, y entre ellos Coriantumr también. Y viéndose perdidos, los soldados lamanitas se rindieron, y nuevamente vemos la misericordia de los soldados nefitas, en este caso de Moronía, que, siguiendo el ejemplo de su padre Moroni, hizo que los prisioneros lamanitas abandonaran el país en paz.
Moronía logró pues restablecer la paz entre nefitas y lamanitas, pero como en estas batallas Coriantur mató a Pacumeni, el juez superior, otra vez empezaron las contenciones para saber quién ocuparía el asiento judicial de la nación. Estas contenciones se acabaron cuando el pueblo eligió a Elamán, hijo de Elamán. Pero la ambición política de nuevo abrió la puerta de par en par a los asesinos juramentados. Y Quiscumen, el que asesinó a Paorán, ya se estaba preparando para asesinar también a Elamán, apoyado por los de su banda. Y apareció un hombre llamado Gadiantón que prometió a Quiscumen y a sus seguidores que si le ayudaban a sentarse en el asiento judicial los colocaría en puestos de poder y autoridad. Y con esa intención fue Quiscumen a matar a Elamán, pero un sirviente de Elamán, haciéndose pasar por un miembro de la banda, se enteró de sus planes y se ofreció a llevar a Quiscumen hasta el asiento judicial. Pero antes de llegar a donde estaba Elamán, su sirviente apuñaló a Quiscumen y lo mató. Y cuando Elamán quiso apresar a esta banda de asesinos, Gadiantón escapó con ellos al desierto. Y Mormón añadió que este Gadiantón y su banda secreta provocarían la completa destrucción del pueblo de Nefi. De esta banda secreta leemos que su objetivo era obtener poder y que para lograrlo estaban dispuestos a matar y a robar todo lo que fuera necesario. Y nos informa Mormón que fueron estas combinaciones secretas la causa de la destrucción y de la extinción del pueblo de Nefi. Y estas palabras las dirige Mormón a todos nosotros, no a sus contemporáneos. Estas palabras son para que nosotros aprendamos algo fundamental para nuestra supervivencia, puesto que este mundo está gobernado por los discípulos de Gadiantón que están dispuestos a aniquilarnos a todos para obtener el control absoluto de la vida en este mundo corrupto. Y en el capítulo 3 de este libro de Elamán, Mormón, que ha recopilado la historia de los nefitas y de los lamanitas, nos dice que no ha podido publicar ni la 100ª parte de esta historia, que está llena de relatos de todas clases, guerras y contenciones, predicaciones y profecías, asesinatos, robos y todo género de abominaciones. Historias todas ellas, unas de rectitud y otras de iniquidad. Y Mormón resume el fin de los nefitas diciendo que después de transmitir sus registros de una generación a otra, cayeron en transgresión y sus iniquidades fueron la causa de que los persiguieran, robaran y asesinaran hasta quedar dispersos por la superficie de la tierra. Y se volvieron inicuos, salvajes y feroces hasta llegar a ser como los lamanitas. Y en contraste con este comportamiento suicida que tendría el pueblo nefita y que sería la causa de su destrucción, Mormón dice que Elamán ocupó el asiento judicial haciendo lo que era recto a la vista de Dios continuamente. Y tuvo 2 hijos. Al mayor dio el nombre de Nefi y al menor el nombre de Lei. Y en este capítulo 3 del libro de Elamán aprendemos que cuando la iglesia del Señor crece, el pueblo se beneficia. Mormón lo explica en parte con estas palabras. Hubo una prosperidad sumamente grande en la iglesia. Decenas de miles se unieron a la iglesia bautizándose para arrepentimiento. La iglesia prosperó y las bendiciones se derramaron sobre el pueblo. Así vemos que la puerta del cielo está abierta para todos aquellos que quieran creer en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todo esto provocó continua paz y un gozo inmenso en el pueblo. Y el capítulo 3 termina dándonos la triste noticia de la muerte de Elamán y nos informa que Nefi, el hijo mayor de Elamán, ocupó el asiento judicial. Y, al igual que su padre, ejerció su autoridad con justicia y equidad, guardando los mandamientos de Dios.
Las cosas cambian en el capítulo 4 y vemos el contraste que hay en la vida de las personas cuando la Iglesia está fuerte y cuando la Iglesia está débil. Y nuevamente el problema son los disidentes o miembros rebeldes de la Iglesia, porque esos miembros rebeldes abandonaron la Iglesia y se pasaron a los lamanitas y los provocaron a la ira contra los nefitas. Y otra vez somos testigos de las horrorosas guerras entre nefitas y lamanitas. Y así se desarrolla todo el capítulo 4, y Mormón insiste en que el problema eran los disidentes nefitas, no los lamanitas, y nos dice que esos disidentes son aquellos que profesan pertenecer a la Iglesia de Dios, pero su conducta muestra lo contrario, porque al mismo tiempo que dicen ser miembros de la Iglesia, se burlan de lo que es sagrado y niegan el espíritu de profecía y de revelación, cometiendo todo tipo de pecados. Y Mormón lo repite una y otra vez diciendo que la Iglesia había empezado a debilitarse y sus miembros también se habían vuelto débiles por su incredulidad y por sus transgresiones, y se daban cuenta de que perecerían delante de los lamanitas si no se volvían al Señor. Y esta lección termina con las predicaciones de Nefi y de Lei, los hijos de Elamán, y el título de la lección muestra el resumen de esas predicaciones de Nefi y de Lei con las siguientes palabras de Nefi. Y ahora bien, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro cimiento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia. Nefi y Lei predicaron con tanto poder y autoridad que se arrepintieron muchos disidentes nefitas y predicaron también a los lamanitas, consiguiendo que se bautizaran 8.000 lamanitas. Y el capítulo 6, el último de esta lección, nos muestra como testigos algo que nos debería hacer pensar a todos los miembros de la Iglesia. Leemos que la predicación de Nefi y de Lei ayudó a fortalecerse la Iglesia entre los nefitas y lamanitas. Y los nefitas se alegraron muchísimo por la conversión de los lamanitas. Y los lamanitas, convertidos a la palabra de Dios, ayudaron a los nefitas que se habían apartado de la Iglesia a arrepentirse y a recuperar su fe, y nefitas y lamanitas prosperaron unidos, eliminando todo prejuicio entre ambos pueblos en una época de paz entre todos ellos. Y Mormón comenta con gozo que los lamanitas se habían vuelto un pueblo justo y su rectitud excedía a la de los nefitas en la firmeza y en la constancia de su fe, hasta el punto de que los lamanitas acabaron con los ladrones de Gad y Antón en su tierra. Pero los nefitas no solo fueron incapaces de acabar con esta banda de ladrones y asesinos, sino que nos dice Mormón que se unieron a sus bandas secretas participando en sus crímenes y que echaron así el cimiento de su propia destrucción. Hay en estos capítulos del libro de Mormón muchas lecciones para nosotros en nuestra época, con serias advertencias sobre la necesidad de abandonar las iniquidades de este mundo y de esforzarnos por ser fieles a nuestros convenios, uniéndonos todos los miembros sin hacer distinciones entre nefitas y lamanitas, y haciendo todo lo que esté de nuestra parte para fortalecer la Iglesia, porque solo en una Iglesia fuerte estaremos seguros en un mundo cada vez más inicuo y peligroso.